Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D en el que vamos a aprender cómo crear una especie de pasillo, un pasillo al infierno, un pasillo a la oscuridad, bueno, algo así. Ya colgué yo la prueba y bueno, me la comentaron y tal, y entonces pues bueno, yo os la enseño aquí de todas formas, la podéis ver en un vídeo aparte, pero bueno, yo os la enseño aquí. Es esta, es una especie, bueno, yo le puse así una introducción y tal en After Effects para que quede un poco más, pero en principio es pues así, es una especie de pasillo. Podemos ver que son una especie de figuras clonadas, una especie de bordes de cuadrado clonadas, bueno, y entonces pues va hasta el fondo por un pasillo con un desenfoque de movimiento y que va al final hasta un final ahí, que va por un final, ¿vale? He de decir que este tutorial se puede hacer también para un título, porque nosotros podemos crear aquí al final que haga ahí un título, hace pass, y sale ahí un título, sale vuestro nombre o algo así, y también para un crédito se puede utilizar. Bueno, yo lo llamé, puse the end, bueno, puse el final, pero bueno, vosotros lo podéis usar como queráis. Y entonces fijaos que está bastante bien vamos a aprender bastantes cosas con esto. Hoy vamos a aprender, vamos a meternos un poco en el clonador del MoGraph y algunos efectos del MoGraph, que es principalmente para lo que he hecho esto, porque quería empezar a enseñar el MoGraph, aunque sé que muchos ya lo conocéis ese módulo, es un módulo de Motion Graphics y demás, pues lo quería enseñar de una forma un poco con resultados prácticos. Además que veremos lo del desenfoque de movimiento y bueno, la distinta, cómo se interfezcan distintos colores y tal, y cómo poner la oscuridad esta como una especie de niebla. Bueno, tenemos muchas cosas, así que vamos a empezar, ¿vale? Lo voy a dejar aquí abajo. Lo primero, antes que nada, que podemos ir haciendo es poner el resultado, ponerlo más grande, porque hay muchas veces que cuando damos al botón aquí renderizar, se renderiza muy chiquitino, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí, a este de aquí, la configuración del render. Vamos a irnos a salida, y en salida aquí están predefinido. Bueno, a mí me gusta poner, yo soy de guay en NTSC, pero podemos poner este, que a mí este es bastante grande y me va bien. Vosotros ponéis el que queráis, podéis tocar aquí el ancho y el alto, pero es que así cuando rendericemos en el visor pues ya se ve más grande, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vamos a empezar a hacer va a ser estas figuritas que luego vamos a clonar. ¿Cómo las vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tirar de una spline. Vamos a empezar con una spline. Entonces lo que quiero hacer, vamos a crear una spline. Aquí donde están las splines, vamos a crear una spline rectángulo. Se habrá creado aquí una spline rectángulo. He de decir antes que nada que la forma aquí podéis poner la que queráis. A mí me pareció que esta estaba bonita para una especie de pasillo, pero podéis poner la que queráis. Pero bueno, yo os voy a enseñar esta. Aquí en los atributos de nuestro rectángulo, de nuestra spline rectángulo, aquí los tenemos, por los atributos aquí. Vamos a ver que tenemos aquí el ancho y el alto. Esto luego lo podéis tocar, poned más ancho, más... Bueno, esto lo podéis tocar luego como queráis. Yo lo voy a dejar de momento así. Y lo que sí que lo vamos a poner es un poco redondear, para que se redondeen los cantos. Y vemos que si deseleccionamos tiene ya los cantos redondeados. Lo podéis redondear como queráis. Yo aquí veis que están redondeados los cantos, bueno, lo veis aquí. Así que bueno. Una vez que lo tenemos hecho ya, lo que queremos hacer es... Vamos a hacerlo editable antes que nada, porque recordemos que ahora está en una especie de spline primitiva con sus atributos y queremos que sea editable. Por lo tanto le vamos a dar aquí o al botón, podéis hacer C también y ya será editable. Y entonces si ahora cogemos la herramienta selección y nos ponemos en puntos, podemos ver ya los distintos puntos. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todos los puntos. Vamos a seleccionar así todos los puntos. No tiene muchos, la verdad, pero bueno, los escogemos así. Vamos a pinchar con el botón derecho. Y vamos a... Tenemos aquí muchas cosas de interpolaciones y tal. Bueno, pues nosotros vamos a poner contornear. La herramienta contornear. Y vamos a apretar para la izquierda. Vamos a arrastrar para la izquierda. Y vemos que se va a crear un cubo con cantos igual. Lo único que se va a crear como una especie de bisel, como una especie de contorno. Entonces se va a hacer más pequeño en proporción. Y vamos a tener aquí lo que sería ya esta forma. Y ya tenemos pues la forma que queremos. Y vemos que aquí hay dos splines dentro de un objeto spline. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Bueno, pues volvemos a coger la herramienta seleccionar. Y vamos a utilizar ahora un modo de
una técnica de modelado que es bastante útil para cosas que digamos que son extruir tipos de cosas de splines y tal. Esto es muy útil sobre todo para logos y cosas en 3D y se usa mucho también para textos. Entonces es un NURBS, es un grupo NURBS, por lo tanto lo tenemos que encontrar aquí y se llama NURBS extrusión. Lo vamos a crear. Se añadirá aquí al panel de objetos uno que se llama NURBS extrusión. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser, recordad que lo que tenemos que hacer para que este tipo de cosas funcionen de NURBS es poner lo que queremos a lo que afecte la NURBS, ponerlo hijo de la NURBS. Entonces en este caso vamos a coger la spline y lo vamos a poner hija de la NURBS. Vemos que ahí sale arrastrado, que salga un cuadradito y una flechita para abajo. Y vemos que ya se ha creado. En cuanto ya está hecho hijo, vemos que ya tiene la jerarquía aquí. Y ya lo tenemos creado. Fijaos lo rápido que hemos creado esto. Entonces fijaos, esto es una técnica muy buena para modelado. Me gustaría hacer un pequeño tip, que es que a mí me gusta enseñar las herramientas para que no se haga aburrido de formas prácticas, ¿no? Porque si no se enseña de formas prácticas, luego no se acuerda uno para qué sirven. Entonces creo que así es mejor. Si estoy equivocado, por favor decídmelo, pero creo que así es mejor, ¿vale? Y entonces aquí nos vamos a la NURBS extrusión y aquí tenemos muchas cosas para poder tocar. Tapas, podemos poner incluso tapas final, tapa con canto para que se haga tapas y tal. En este momento no vamos a tocar nada, aunque si queréis mirar un poco. Esto está interesante. Lo único que podemos tocar en el font, un poco movimiento. El último, que sería el Z, sería para darle profundidad. Entonces se le puede dar la profundidad que uno quiera. Yo en este caso no le voy a dar demasiada. Vemos aquí que sí que le di algo, pero no demasiada. Entonces le voy a quitar un poco de profundidad. Así lo voy a dejar. Estas cosas las podéis tocar vosotros, porque luego podéis tocar para arriba también. Va a salir algo un poco deformado. Pero bueno, vosotros podéis tocar. Bueno, pues una vez que lo tenemos hecho ya esto, vamos a empezar con el clonador, ¿vale? MoGraph es un módulo que permite crear motion graphics de una forma muy fácil. Y uno de los pilares básicos del motion graphics y del MoGraph son las clonaciones. Porque muchas veces cuando clonas un cubito, aunque sea un cubito tonto, si lo clonas muchas veces, lo pones de una forma y tal, queda bonito. Entonces es una de las bases del motion graphics. Bueno, para mí por lo menos me parece es un pilar potentísimo e indispensable. Así que vamos a irnos aquí a la pestañita MoGraph, donde tendremos todas las cosas del MoGraph. Vamos a pinchar. Aquí tenemos las distintas cosas del MoGraph. La vamos a sacar así. Aquí lo que tenemos son los distintos objetos. Estos son en realidad objetos que se pueden ir añadiendo al panel objetos. Todos también, pero bueno, estos son objetos como tal. Los primeros son herramientas, que estos no se utilizan demasiado, a decir verdad. Luego aquí tenemos algunas cosas de modelado, efectos que son de agrupar, y luego todos los efectos de más. Entonces con estas tampoco hay muchas cosas, pero con todo esto ya veremos lo potentes que podemos ir haciendo las cosas. He de decir que si queréis aprender, lo mejor para esto es la guía. Entonces si os ayuda, y aquí en la ayuda tenéis lo mejor para aprender, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto clonal. Así que vamos a pinchar una vez y vamos a cerrar. Aquí se habrá creado un objeto clonal. Esto para lo de las copas ya lo hicimos, el tutorial de las copas, recordáis. Así que espero que esto no sea difícil. Y para clonar simplemente tenemos que hacer el objeto a clonar, hijo del objeto clonar. Siempre, entonces lo cogemos. No hace falta ni incluso que lo hagamos editable, así está bien. Lo cogemos y lo hacemos hijo del clonar. Bueno, pues ya se ha clonado. Vamos a ver lo que tenemos aquí en el clonador. En los atributos del clonador está puesto en modo lineal, por lo tanto se clona en línea. En este caso, como nosotros lo que queremos hacer es un pasillo, esto es lo que nos interesa, que se clone en línea. Entonces lo que vamos a hacer simplemente, aquí está puesto, vamos a ver, aquí tenemos las distintas posiciones, hay que situarse un poco. Tenemos aquí las posiciones, aquí el tipo, el modo, los clones como se alternan, aunque eso lo vamos a ver luego, y luego aquí las cantidades y los desfases. Entonces vemos que ahora está puesto la posición Y, que es la de altura, 50 metros, por eso se clona para arriba. Si aquí lo ponemos 0, se va a estar todo en el mismo. La que tenemos que tocar es la Z, que es la profundidad. Entonces si nosotros la Z la elevamos, vamos a ponernos desde aquí. Si elevamos la Z, pues se va a elevar. Entonces
Esto depara el número, bueno, la distancia que hay entre clon y clon. Esta no conviene que sea muy... Vemos que aquí yo tampoco dejé demasiada, aunque bueno, luego la perspectiva de la cámara nos ayuda a eso. Entonces la podemos tener aquí. Y vamos a hacer bastantes clones. Luego también muchas veces depende de la velocidad a la que vaya la cámara y de lo largo que queréis que sea el vídeo. Yo en este caso no lo hice muy largo, quizá algo largo quede mejor. Pero bueno, luego esto lo podéis personalizar vosotros. Así que yo voy a subir la cantidad. Así, bastante. Luego incluso cuando para aquí se puede subir más desde aquí. Se puede subir más. Y luego... Entonces aquí empezamos con los problemas. Luego si tenéis ordenadores menos potentes y tal, que se os puede romper. Se os puede el ordenador no ir bien. Pero bueno, esto por eso ya depende de lo que vosotros elijáis. A lo que quiero llegar es que también fijaos, aquí tenemos 147 objetos. Esto, cada objeto tiene un montón de polígonos. Vosotros multiplicad eso por 147 y os va a salir una burrada. Entonces uno de los fuertes de este motor, el motor de Mograph, es cómo consigue trabajar, fijaos aquí desde las distintas posiciones, con tantos objetos sin que el ordenador vaya demasiado mal, sin que se cuelgue demasiado. Entonces fijaos, sería una cosa interesante que me gustaría añadir aquí, que es el renderizar instancias, que lo que va a hacer en vez de renderizar cada uno de estos 147, lo que va a hacer es renderizar uno y multiplicarlo por 147. Esto es una cosa bastante buena, que hay veces que no se nota, pero luego hay veces que sí. Bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una cámara. Vamos a crear aquí una nueva cámara, por lo tanto nos vamos a poner, os recomiendo poneros en la cámara frontal, aquí, frontal, y vamos a crear una cámara. Vamos aquí a las cosas de escena y creamos una cámara. Y nos vamos luego aquí. La cámara la habremos creado aquí, se ha creado en el medio. Vamos a ponernos en la cámara yendo a cámaras, cámara de escena, cámara. Vemos que la cámara que se ha puesto en la parte frontal, nosotros la queremos la cámara, ¿vale? A ver, esperad un segundo. Vamos a hacerla mejor desde la parte perspectiva. Vamos a mostrar cámaras, perspectiva, y aquí creamos una cámara, disculpad ahí. Y entonces así ya tenemos la cámara creada. Vemos que se nos ha creado la cámara. En este caso vemos que la cámara... Aquí, ahí, perdonad. La cámara va a través de todo. La cámara va a través. Por lo tanto, vamos a ver que no hay que mover ninguna rotación. Vamos a meternos en la cámara. Vamos a eliminar la segunda. Vamos a poner cámara, cámara. Vamos a quitar esta. Suprimir. Y vamos a poner cámara, cámara 1. Y aquí ya estamos en la cámara. Perfecto. Bueno, pues vamos a coger la cámara. Y vamos a coger el objeto y vamos a ponernos más o menos así. Sería interesante que nos coloquemos de una forma bastante buena y bastante perpendicular. Entonces esto ya os lo dejo a vuestro esto, porque aquí hay que tocar un poco para que la cámara salga bien. Incluso luego si cogemos otra cámara, esto luego ya, bueno, vosotros lo tenéis que ir viendo. Cogemos la otra cámara, perdona, si aquí lo tenemos bien. Y es que sería interesante si le damos aquí, va a tener un eje de objeto, el eje de objeto. Entonces para ponerlo perfectamente, le damos aquí para que se vea el eje. Y aquí en coordenadas vemos que tiene una determinada posición y tal. Vamos a ponerlo todo a 0. X0, intro, 0, intro, 0, la Z, intro, rotación 0, intro, 0, intro. Y ahora está totalmente perpendicular, ¿lo vemos? Y atraviesa de una forma perfecta. Si vosotros queréis que sea menos perfecto, pues nada, pero si no, así está bien. Ahora vamos a hacer la animación de la cámara. Y para esto, pues va a ser bastante fácil. Nosotros vamos a ver el tiempo más o menos que queremos que tarde. Esto luego ya son parámetros que tenéis que ir tocando vosotros, pero bueno, ya lo veréis. Cogemos la cámara y vamos a... os recomiendo salir de aquí, cámara del editor, para que se vea aquí bastante mejor. Y vamos a poner la cámara, le vamos a dar un fotograma clave aquí, fotograma clave, para que se quede la posición grabada, posición, rotación y todas las cosas básicas. Nos vamos al final de los 90, aunque si queréis añadir más luego podéis añadir más aquí, de fotogramas. Y nos vamos a ir al final, os recomiendo coger la cámara, por ejemplo la lateral, esta es interesante para esto. Así cogemos y la echamos al final, para que incluso le dé tiempo a salir.
Y aquí le damos otro fotograma clave. Y vemos que ya se ha creado el trazado. Vamos a volver a la cámara perspectiva y nos vamos a poner en cámara. Nos venimos aquí y vemos aquí como ya va. Fijaos que bien y sale. Ya hemos hecho la animación. Como podéis observar en el vídeo, yo lo que le doy también, además de eso, es un poco de rotación. Vemos que rota, para dar aspecto menos monótono y que quede más chulo. Entonces lo podemos ir haciendo también. No os recomiendo que rote demasiado. Así que por ejemplo aquí al principio lo tenemos normal. Y aquí al final, en el fotograma clave del final, vamos a poner cámara de editor otra vez. Vamos a irnos a rotación. Y vamos aquí en rotación la B. Vamos a la B aquí. Vamos a añadirle, por ejemplo, 180. Vamos a añadirle aquí 180 y le damos a intro. Y ya habrá rotado. Entonces podemos, si volvemos... Ah, no, sería... Ahí hay que poner 180. Perdón, 180. Y hay que darle a fotograma clave otra vez. Y ahora sí. Y entonces ahora podemos comprobar, si nosotros nos alejamos un poco desde aquí, cómo la cámara sí que va rotando. Y rota 180 grados. Espero que no sea demasiado, así que vamos a cámara, lo probamos. Esto son muchas cosas de probar. Y vemos cómo gira. Da un efecto muy mareante, la verdad. Y queda bastante bien. Esto luego ya os digo, el tamaño y todo eso lo podéis tocar vosotros. Y queda, fijaos que ahí te vuelves un poco loco. Bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a seguir haciendo distintas cosas. Lo que podemos seguir haciendo es, ya vamos a empezar para distinguir un poco las distintas texturas, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer va a ser archivo, nueva textura, nuevo material. Yo lo voy a hacer con dos materiales. Yo vemos que aquí lo que hago son dos materiales, una especie de amarillo y rojo, aunque eso luego ya se ve. Yo en este caso voy a usar blanco y rojo. Entonces creamos nuevos materiales, control C y control V para crear dos materiales. Aquí en el objeto clonar, este nurse extrusión, vamos a hacer control C y control V para que se duplique y lo vamos a meter también aquí al lado del objeto clonar. Cuantas más cosas tengo al objeto clonar, aquí se van a ir alternando. Va a poner un nurse extrusión 1, otro. Por ejemplo, si este le llamamos 1 y este 2, vamos a hacer 1, 2, 1, 2. Bueno, espero no liaros, lo vamos a ver ahora. Vamos a crear el primer material, no le vamos a dar demasiado. Simplemente me gustaría darle un poquito de reflexión. Le damos un pelín de reflexión. No demasiada, que si no luego uno se vuelve un poco loco. Vemos que tiene un poco de reflexión por los lados, aunque no demasiada. Y un color, en este caso una especie de rojo. Un rojo así más naranja. Así. Bueno, estas las cosas ya sabéis, las elegís vosotros a vuestro gusto. Un poco más rojo. Ahí bien de rojo. Bueno, pues así está bien. Y vamos a crear otro que sea blanco. Entonces color, le vamos a dar un color blanco. Nos ponemos blanco y le damos un poco de reflexión. Le damos reflexión. Así, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer, vemos que ya tenemos las dos texturas. Las podéis vosotros hacer como queráis, pero bueno, es aplicarle una textura a cada uno de los nurse extrusión. Entonces cogemos y se la vamos a un nurse extrusión, se la arrastramos aquí y vemos que unos se hacen blancos y otros cogemos la roja y se la vamos al otro nurse extrusión. Perfecto. Vamos a hacer el primer render. Fijaos que ya lo tenemos. Ya lo vamos teniendo poco a poco, aunque da un aspecto así muy loco. Fijaos que bien. Ya tenemos uno rojo, uno blanco, uno rojo muy blanco. Y esto es una de las facilidades que nos da el módulo MoGraph, que nos va permitiendo alternar. Y si añadimos un tercer nurse extrusión y le añadimos un tercer color, se intersesca y pone cada uno de los tres de una forma continuada. Bueno, pues una vez que tenemos esto ya vamos a ver qué nos falla aquí. ¿Qué diferencia hay esto con esto? Bueno, la diferencia que tenemos primero, antes que nada, sería interesante ver, es que aquí tienen como que no están totalmente iguales, que eso queda muy raro, que están como deformes, no tienen la misma posición y eso le hace un efecto bastante chulo, fijaos. Estos, los que vamos a tener va a ser cambiarle la posición. Entonces, si nos vamos al objeto clonar, no vamos a vamos a encontrar ningún parámetro a tocar para que esto sea aleatorio. Entonces vamos a utilizar un nuevo efecto del objeto clonar, del MoGraph. Vamos a ir MoGraph y vamos a usar efecto aleatorio. Vamos a darle.
Vemos que acaba de hacer efecto. Ya, si no os ha hecho efecto en objeto clonar, en efectos tenéis que arrastrar aquí el efecto aleatorio, ¿vale? Si no os ha funcionado, pero bueno, ya lo tenemos. Sería interesante que vieseis del MoGraph que, por ejemplo, a los clonadores y a todos los grupos de arriba, estos, se les puede meter efectos de abajo. Entonces estos van aquí, ¿vale? Es interesante y luego se pueden meter cuantos unos quieran. En el efecto aleatorio vamos a tener distintos parámetros que se van a aleatorizar. El primero es la posición y es el único que está activado. Tenemos que estos parámetros están así de aleatorios, por lo tanto si nosotros ponemos la posición X y Z en 0, va a estar igual que al principio. Para que sea más ligero simplemente hay que tocar un poco esto. Si nosotros por ejemplo ahí la movemos un poco, pues se va a aleatorizar en ese campo y se va a poner aleatorio en ese campo. Y si luego ponemos nosotros la X, se va a poner así. Y vemos que ya coge un aspecto un poquito más deforme. Entonces fijaos la diferencia. Ya se nota bastante mejor, porque ya no está todo el rato igual. Es una cosa bastante buena porque ya se nota así, está bastante mejor así. E incluso luego podéis añadir aquí distintos parámetros más, además como la escala, la rotación. Quizás si le queréis añadir un pelín de rotación B, un poquito, se le puede añadir ahí. Yo tampoco me quiero pasar. Y un pelín de Z quizá para que quede así más aleatorio, perfecto. Ya veremos estos, os recomiendo por otra vez, ved la ayuda y ahí os hará una explicación perfecta de todos los parámetros de este tipo de efectos, vale. Bueno, pues una vez que lo tenemos así, vamos a ver otra cosa que nos falla. ¿Qué nos falla aquí? Pues una de las cosas que le da magia a esto es la sombra del final. ¿Cómo consigue este efecto de niebla del final? Con que tú te vayas acercando a esa niebla, digamos que está siempre a la misma distancia como en la realidad. Bueno, pues nos vamos a ir. Aquí a escena vamos a utilizar uno que se llama entorno, que vemos que el dibujo ya es lo que dice, entorno, perfecto. Color de entorno está blanco y está en fuerza de entorno 0, si no se le pone y le da. En este caso no lo vamos a utilizar, nosotros vamos a darle niebla. Vamos a ponerle color negro, aceptar. Y vemos que ya empieza a activarse la niebla ahí. Entonces la distancia, si nosotros la rebajamos y bajamos la distancia, esto hay que hacerlo fuerte. Aquí, si nosotros bajamos la distancia, se va acercando a la cámara la distancia de la niebla. Por ejemplo, ahí está bien. Pero vamos a ver que hay un problema, que es lo que en este caso nosotros no queremos. En este caso nosotros solo queremos un efecto de que no hay final, pero no que no dé oscuridad a los demás. Por lo tanto, aquí la fuerza, que está en 100, vamos a bajarla a 0. ¿Vale? Y entonces así ya no nos afecta a nosotros, no afecta a los distintos clones. Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí un render. Y fijaos que ya está bastante mejor. Ya tiene su final y ya tiene su coso. Y ya se va pareciendo más a nuestro Quizá aquí le di un poquito más de rotación en los... bueno, esto lo tendríamos que ver. Tenéis que tocar los parámetros, no me va a salir igual que la otra vez, pero bueno. Entonces aquí si lo rotamos un poquito quizá quede mejor. Puede ser, así está bien, vale, perfecto. Y entonces sería interesante ver que cuando nos vamos acercando, la niebla se va alejando, igual que nosotros, como ocurre en la realidad. Si algo tiene niebla, te acercas a ello, ahora sí que se puede ver, claro. Pero bueno, una vez que lo tenemos ya así, ¿qué nos falla aquí? Vamos a ver lo que nos falla. Lo que nos falla es muy básico, es que no hay luz. Y eso es lo que no le da este efecto tan bueno que tiene aquí, que le da unas sombras aquí y queda bastante chulo. Bueno, pues esto lo vamos a arreglar. Vamos a salir de la cámara a cámara de editor y nos vamos a encontrar con una sorpresa, que es que no vemos nada. ¿Por qué? Por la niebla, que también afecta aquí. Entonces vamos, la niebla entorno, vamos a pinchar 2 veces para que se ponga rojo. Recordad que el de arriba es para que no se vea en la previsualización aquí, pero sí cuando renderizamos. Y abajo tampoco, aunque esto no es necesario. Entonces ahora no se ve ni ahora ni cuando renderizamos aquí, que tampoco se ve la niebla. Perfecto. Entonces lo que sería interesante sería añadir una luz que esté siempre a la distancia de la cámara. Vemos que aquí la cámara se mueve. Bueno, pues vamos a añadir una luz. Vamos a meternos en la cámara. Cámara. Vamos a añadir una luz. Vamos a salir, cámara del editor. Y aquí ya tenemos una luz, ¿vale? A esta luz le vamos a añadir sombras suaves.
Y el problema que tenemos en este caso, no sé si os habréis dado cuenta, es que si nosotros ahora quitamos el entorno, nos vamos a la cámara, aquí se ve bastante chulo y tal. Pero el problema es cuando nos alejemos, la luz va a quedarse en el mismo lugar. Vemos que la luz siempre va a quedarse en el mismo lugar y esto va a tener problemas aquí, va a acarrear unas sombras muy duras. Sería interesante para este efecto, y yo lo hice aquí, que es que la luz, digamos, sigue a la cámara. Aquí se podría usar una expresión de nodos que ya veremos cuando nos avancemos un poquito más, que fue lo que usé yo. Pero por el momento vamos a hacerlo de la forma manual. Vamos a irnos a cámara derecha, por ejemplo. La ponemos aquí. Le vamos a dar un fotograma clave a la luz. Vemos a la distancia que está, más o menos esto. Y aquí nos alejamos al fondo y la ponemos a más o menos la misma distancia. Y le damos otro fotograma clave. Y entonces aquí cuando ya nos vayamos a la cámara de escena, la luz va a seguir y va a dar un efecto bastante chulo, ¿vale? Quizá la podéis alejar un poquito más. Estas cosas las tocáis vosotros ya luego, porque quizá la añadimos un poquito desde ahí, que no se aleje tanto, se acerque un poquito más si quiere. Así está bien. Vale, y le vamos a dar un render. Ya sí, señor, ¿eh? Ahora ya sí que está mucho mejor y ya se parece a nuestra prueba. Ya lo vais consiguiendo. Pues entonces lo que vamos a hacer ya ahora, para darle un poquito más de ambiente, es darle un poquito de color a nuestra luz. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es en luz, en el color, siempre es bueno darle un poquito de color. Así que le voy a dar un poco de tonalidad naranja ahí. Siempre es bueno porque así ya le damos... El blanco ya no parece tan blanco y ya le damos un efecto mucho mejor a lo que sería nuestro vídeo. Lo vemos que aquí en realidad los bloques estos que parecen dorados eran blancos al principio, pero por la luz luego se le da un efecto más de otro estilo, ¿no? Pero vemos que ya va teniendo el efecto deseado, ya va siendo parecido. Lo único sería tocar un poco las texturas, quizá un pelín más de reflexión si deseáis, un poquito más de tal. Pero en principio ya está bastante bien. Yo reconozco que una vez que lo rendericemos, que ahora os voy a enseñar cómo se renderiza de la forma fácil, una vez que lo rendericemos, luego lo toqué un poco en After Effects, le metí un pelín de contraste con curvas y tal, pero bueno, eso ya no lo voy a hacer en este tutorial. Simplemente quería enseñaros un poco esto, para que veáis y vemos todas las cosas que hemos aprendido. El MoGraph es un módulo potentísimo, que ya veremos cuando lo usemos un poco más. Es bueno que veamos viendo una de sus utilidades, que esto es lo que yo quiero que veáis, como con un objeto y un clonar hemos hecho este pasillo tan loco y que vuelve tan loco. Es un efecto óptico así, sobre todo el último, aquí sé que sale, queda súper bien. Como dije al principio del tutorial, si queremos poner aquí un texto, se puede poner. Y además, fíjate, pues para esto lo vamos a poner ahora, además, para que enseñaros cómo. Simplemente vamos a salir aquí, cámaras del editor, vamos a desactivar la niebla, entorno, y vamos a utilizar un objeto del... Vemos como la luz además se va yendo para allá. Vamos a utilizar un objeto del MoGraph que se llama objeto texto, activar texto, y crea ahí un texto. En vez de tener que hacerlo de otra técnica, este es un objeto bueno. Entonces aquí alinear, aquí tenemos aquí el objeto texto. Alinear lo voy a poner en el centro para que se ponga en el centro. Y voy a escribir, por ejemplo, aquí Baisami Halawa. Sami Halawa. Ay, que no me sale mi apellido. Perfecto. Y lo tenemos ahí. Luego le podemos aquí la fuente, se la podemos cambiar el tipo de fuente. Le podemos poner, no sé, una negrita así, quizá. Baisami Halawa. El espaciado vertical lo bajamos así para que quede así un poco más chulo. Y lo que vamos a hacer de esta, pues la vamos a poner. Nos ponemos aquí y lo ponemos aquí al final. Y así cuando acabe la cámara ahí, la cámara va a acabar ahí, pues cogemos el texto y lo ponemos más o menos por aquí. Ahí, perfecto, para que entre. Vamos a meternos en la cámara, a ver qué tal, cámara. Bueno, pues es esto. Aquí vemos que al principio, al final acaba
acaba girado el texto, y esto es porque le dimos una rotación de 180 grados. Pero como con el entorno, este es el truco, con el entorno no se ve al final, solo se acaba viendo al final, que eso es lo que queda bien. Vemos este fundido que aparece ahí el texto. Vamos a darle el texto una rotación de 180 grados. Entonces le rotamos así. Si dejáis el shift apretado va en números redondos. Y ponemos 180 y lo subimos un poco para que cuadre así. Perfecto. Y ya lo tenemos. Fijaos, ya tenemos el resultado. Lo aceleramos. Tachan, tachan. Y aparece vuestro nombre ahí al final, claro. Y luego esto se renderiza y aparece vuestro nombre ahí. Le podéis añadir luego una textura al nombre y tal, aunque eso yo ya no me voy a meter ahora. Simplemente pues ya tenemos este efecto, y además súper chulo para vuestras cosas. Luego le añadís un poco de color, en vez de un rojo le metís una especie de azul que sea así un poquillo más interesante, ¿no? Algo de azul ahí, así un color más frío, le damos así. Fijaos qué chulo queda. Le añadimos un poco más de reflexión si deseáis. Le añadimos la reflexión, se la subimos un poquito. Y fijaos que bien, ya lo que vamos cogiendo es bastante chulo. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues aquí acaba este tutorial. Esto se me ocurrió el otro día para enseñaroslo de una forma gráfica, el MoGraph. Así que bueno, espero que os haya gustado. Luego, antes que nada, se me olvidaba, si lo queréis renderizar, id aquí, hacer previo. Hay una forma más mejor de hacerlo, se podría hacer, pero bueno, esta es la forma fácil para sacar el vídeo. Hacer previo. Tamaño de la imagen, ponéis el tamaño que queráis. En este caso os recomiendo que pongáis el mismo que aquí. Salida 1024. Pues ponéis 1024. Perdonad. Aquí abajo, hacer previo, ponéis 1024 por 576. Ponéis aquí el formato QuickTime. Lo ponéis el codec. Le dais a aceptar. Y se os renderiza. Se os renderizará. Vemos aquí que se acabará renderizando luego. Esto hay que dejarlo ahí. Se renderiza, sobre todo quiero que os deis cuenta, en el lugar donde está instalado el programa. En archivos de programa, Maxon, Cinema 4D. Y ahí os aparecerá uno, si no lo buscáis con Windows, que se llama preview.avi o .mov. Depende de si habéis elegido QuickTime o AVI. Y lo tendréis ahí. Bueno, perfecto. Y vemos que aquí ya se empieza a renderizar. Si queréis más tutoriales, id a aprendeaftereffects.blogspot.com. Esto os va a servir mucho, os lo aseguro. Un saludo de Sami Jalagua y hasta la próxima. Y que se os renderice el vídeo. Hasta luego.